brillando en la oscuridad. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad, yo no muy fino, cuando algo de luz, ahora mejor. Nos vamos para Valencia, son las 6:30 de la mañana y con todo el amor del mundo, la estación del norte nos espera el autobús. Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. 1 euro del café y 20 euros de esto. Antonio. Y bueno, con este marco incomparable de la noche de Valencia, ya después de haber recogido todo en la feria, después de haberlo hecho todo tranquilamente, pues cierro el día. El objetivo de mañana, pues veremos qué sale, sobre todo con el inicio, veremos que puede salir bien. Si aguantamos hasta 35 o 36 estará conseguido, porque ya solo quedará una recta final, y si no, pues a terminar y a disfrutar. Bueno, primer lío de la última. Para dejar las bolsas es un poco desastre. Hay una persona por zona. Una persona por zona. Y han puesto primero de todos aquí el 22.000. Toda la gente de la maratón pues tiene que pasar toda la hora aquí y esperar. La solución de la gente ha sido bastante sencilla: saltarse a la torera, toda la cola, meterse por dentro e ir dejando las bolsas. La verdad, ni está bien saltarse a la de los voluntarios, ni está bien que nos hayan hecho pasar por ese tapón para pasar por ese silencio para poder dejar la bolsa. Aproximadamente. Me estaba muy gorda al final de la carrera, muy jodido, la verdad, pero bueno, de todo se aprende. Esta es una medalla que al fin y al cabo lleva un mensaje, así que nada, los mensajes que no se pueden hacer 2 maratones en menos de un año, no, 2 meses, todavía peor, en fin, que nada, que espero que todo el mundo que